Buenas noches, Dios les bendiga a todos los que me escuchan. Continuamos con el libro de Job y hoy, capítulo 1, ya hemos estudiado la introducción. Es importante, si no lo has visto ese video, sería bueno que lo vieras para que así podamos tener un panorama general de lo que es el libro de Job. Y hoy entramos, capítulo 1, y dice así, el versículo 1, dice el título, las calamidades de Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, ahí vemos que empieza una narración acerca de un hombre, ¿verdad? Llamado Job. No era un israelita, sino que vivía en tierra de Uz. Bueno, ¿dónde se ubica esa tierra de Uz? Bueno, es exactamente, el lugar no se conoce, es desconocido, dado que este libro es muy pero muy antiguo. Se cree que es el escrito más antiguo de la humanidad, incluso. Bueno, posiblemente al norte de Arabia, cercano a Edom. Y eso está, podemos ver una referencia a ese lugar en Lamentaciones 4:21. En Génesis 10, 22 al 23, vemos que Uz fue un hijo de Arán. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues esto se ubica en la Arabia desértica. ¿Por qué? Bueno, porque los sabeos atacaron del sur y los caldeos atacaron del este. O sea, teniendo en cuenta eso que allí nos va a decir más adelantico el texto, que los sabeos atacaron y los caldeos también al este. Entonces, pues vamos a tomar pues esa conclusión acerca de Uz. Bien, vemos que Job dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto. O sea, vemos allí que gozaba de una muy buena reputación y que Dios también, Dios es quien tiene este concepto, ¿no? Precisamente de este hombre, de este varón llamado Job. Qué bueno, ¿no? Que Dios tenga esa referencia de nosotros, ¿no? Temeroso, apartado del mal, perfecto. Bueno, perfecto se refiere a la integridad que él tenía. No quiere decir que no tuviera pecado, ¿no? Sino que se refiere que era un hombre íntegro, que estaba apartado del mal. Es decir, que no vivía pues para agradar su carne, sus deseos personales o carnales, que no daba rienda a la concupiscencia de su vida, sino que era apartado del mal y temía a Dios. Bien, versículo 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía una esposa y tuvo una familia numerosa, ¿no? En ese tiempo era lo normal tener muchos hijos, ¿no? Vemos que muy probablemente Job vivió en el tiempo de los patriarcas, y vemos que Jacob tuvo 12, 13 hijos, ¿sí? Y así vemos que muchos de ellos se caracterizaban por tener muchos hijos, ¿no? Porque esa fue la orden que Dios le dio a Adán y a Eva, cuando la tierra estaba muy deshabitada, para empezar a poblar la tierra. Vemos que ese fue el mandato, ¿no? Que tuvieran muchos hijos, porque se necesitaban manos para labrar la tierra. Hoy en día, pues ya sabemos que antes hay superpoblación de la tierra, y antes entre menos hijos se tenga, y las familias de hoy en día aspiran a tener 1, 2, máximo 3, ¿sí? En muchos casos. Ya digamos son tiempos muy diferentes, ¿no? Imagínate cuántos años han pasado de lo que vivió Job a nuestro tiempo. Verdaderamente han pasado muchos, pero muchos años. Bueno, entonces tenía 7 hijos y 3 hijas. Versículo 3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Bueno, allí nos habla acerca de la riqueza de un hombre, de un oriental, un hacendado, un hombre muy prominente en aquella región. Era conocido por todo lo que tenía. Bueno, ovejas. Bueno, las ovejas
pues sabemos nosotros, son utilizadas, bueno, por su carne, por su leche y por su lana. O sea, él tenía pues muchas posesiones, ¿no? Los camellos también, su leche también es muy apreciada, pero también es un medio de transporte, ¿no? El que tenía camellos, no cualquiera tenía camellos en aquella época, es un medio de transporte que además es muy útil para el desierto, ¿no? Especial para andar justo donde se ubicaba la tierra de Uz, un lugar desértico. Bueno, dice también que tenía bueyes. Bueno, los bueyes son unos toros castrados y ellos trabajaban, ¿no? Ellos lo que hacían era labrar la tierra. Dice que tenía asnas también, las asnas también para leche, y también las asnas también son para como medio de transporte. Bien, o sea, con todas estas posesiones vemos que era un emir, un príncipe árabe con mucho dinero y muy reconocido. Pero mire, es como, podemos decir que Job es como una rara combinación, ¿cierto? Entre hombre rico y entre alguien que temía a Dios. O sea, no es muy común verdaderamente encontrar esa combinación. Hombre temeroso de Dios y a la vez pero muy adinerado. Pero es posible, ¿no? Es posible. Dice la Biblia que para Dios todo es posible. Bien. Versículo 4 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Mira, aquí se ve que hay una armonía entre hermanos, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo tengo bastantes hermanos, en realidad somos 8, y no puedo decir de que entre todos nosotros hay una buena relación, ¿no? Sino que siempre hay como grupitos, sí, siempre no ha habido pleitos, siempre no ha habido problemas entre nosotros, pero vemos que acá, pues de pronto también los había, pero había digamos una buena relación. Estos ya, o sea, si cada uno se reunían en diferentes casas, digámoslo así, era porque ya eran independientes, o sea, ya no eran niños, sino que ya tal vez cada uno había formado su propio hogar, tal vez, ¿cierto? O simplemente ya eran independientes, así fueran aún solteros. Pero dice que se reunían cada uno en su día. ¿A qué se refiere esto? Bueno, muy posiblemente al cumpleaños, ¿no? de cada uno, el día de cada uno. Ahí estaban, en ese caso estaban celebrando el día del primogénito, el hijo mayor de Job, y ahí estaban, los hombres invitaban a las hermanas para que se unieran, para que fueran y festejaran. O sea, estaban en un festejo, estaban en un banquete. Bueno, no hay indicios que estaban haciendo algo malo. Sí, o sea, el texto no nos indica que lo que estuvieran haciendo fuera algo malo, fuera algo que digamos que sobrepasara los límites. Bueno, aquí simplemente vemos que es un banquete, comían, bebían, el vino, pues ya sabemos que es sinónimo de alegría, entonces no podemos concluir de que era algo bueno, que era algo malo. Posiblemente era algo bueno, era una celebración de un cumpleaños. Lo creemos pues porque el texto no da más detalles de lo que estaban haciendo. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, bueno, aunque se puede referir a los cumpleaños, también se puede referir a que cada uno, digamos, iba a festejar durante una semana. Entonces que cada uno se iba a reunir, o durante los 10 días, que cada uno se iba a reunir en determinada casa, ¿no? También puede referirse a eso. Dice: Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, aquí vemos que cada día ellos iban a reunir, se reunían. Bueno, eran hijos que su padre pues tenía mucho dinero, o sea que ellos gozaban de lujos, ellos podían darse esos lujos, ¿no? De cada celebrar, cada uno en sus casas, en sus diferentes días, un banquete y una celebración. O sea, lo que podemos ver es que había armonía entre ellos. Bueno, y Job temía, ¿no? Él hacía la labor de los sacerdotes, en el tiempo antes de la ley, digamos que cada padre hacía la labor sacerdotal, ofrecer sacrificios por sus hijos y propiamente
por ellos también, ¿no? Entonces Job hacía esto, Job temía, él pensaba, bueno, quizá ellos se excedan, quizá ellos en sus corazones, o sea, no dice de pronto que ellos lo hacían verbalmente, pero tal vez en sus corazones está esa duda, ¿no? Porque nadie conoce el corazón del hombre, no podemos saber qué es lo que nuestros hijos tienen en sus corazones, pero sí podemos hacernos, o sea, Job nos da un ejemplo muy, muy bueno, y es que podemos orar cada día, pedir perdón a Dios, estar continuamente poniendo a nuestros hijos en la presencia de Dios. Eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros sabemos, bueno, ellos fallan muchas veces, ellos pecan delante de Dios, entonces qué bueno nosotros tomar ese ejemplo y preocuparnos no solamente por lo material, ¿no? Porque a veces los padres nos preocupamos mucho por darle lo material, porque no le falte esto, no le falte aquello, y nos olvidamos de lo espiritual. Bien, entonces vemos que Job se preocupaba bastante por sus hijos, por la vida, por la parte espiritual, eso que es tan importante que nosotros tengamos en cuenta de nuestros hijos. Bien, continuamos con el siguiente versículo. Bueno, hasta aquí vemos que se nos está narrando la historia de un hombre aquí en la tierra, en un lugar de la tierra llamado Uz, ¿sí? Pero ahí vemos que esto se desarrolla, digamos, en nuestro ámbito geográfico, en la tierra, pero vamos a ver que va a haber un cambio de escenario. Vamos a ver, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí cambia totalmente el escenario, ¿no? Ya pasó de estar en la tierra de Uz a estar delante de la presencia de Dios, delante del trono de Dios, y algo inusual, que tal vez a muchos les parece algo fantástico, algo sorprendente, cómo este diálogo entre Dios y Satanás se lleva a cabo, y lo ven algo muy extraordinario. Dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Bueno, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los ángeles. La Biblia en diferentes partes digamos, podemos indistintamente cambiar, digamos, por ángeles o por hijos de Dios. Aunque Satanás, cuando él cayó, se llevó la tercera parte de los ángeles. Muchas veces, en diferentes partes, la palabra ángeles es reemplazada por hijos de Dios. Bien, dice, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, vinieron los ángeles de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Uy, ¿cómo así? ¿Satanás tiene libre acceso a la presencia de Dios? Pues bueno, vemos que sí. Hay tres cielos. Está este primer cielo, nuestro cielo atmosférico, lo que podemos ver. Está el segundo cielo, que es donde dice allí el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿cierto? Esas son las regiones celestes que hablan acerca del segundo cielo, digamos, donde Satanás tiene su dominio. Y está el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios, la presencia de Dios. Ahí es el tercer cielo, ese lugar. Pero digamos que Satanás no tiene acceso como tan cerquita, allí cerquita, a donde está el trono de Dios, sino que como algo así hay cierta separación, ¿sí? Pero digamos puede venir y presentarse delante de Dios, se puede presentar y puede, digamos, tener un diálogo con Dios. Bien, entonces dice en el libro de Apocalipsis 12:2, Apocalipsis 12:10, lo leo, dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, que aún, o sea, no solamente era en aquel momento, no es una historia ficticia como algunos piensan, no, es una historia real. Y Satanás actualmente tiene acceso y va y nos acusa a todos nosotros. O sea, la intención del enemigo es acusar, ¿no? Y eso es uno de sus nombres, una de sus nombres describe lo que él es. Él es el acusador, él es el adversario, nuestro adversario. Entonces,
Este versículo de Apocalipsis lo confirma. Bien, entonces dice versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Bueno, el Señor le hace esa pregunta no porque desconozca, ¿no?, el paradero. No, Dios sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. Sin embargo, al Señor le gusta muchas veces preguntar porque quiere simplemente escuchar. Y Satanás inmediatamente responde como dando un informe de lo que estaba haciendo. ¿Qué dijo? De rodear la tierra y andar por ella. Bueno, vemos que Satanás fue desterrado. Cuando Satanás cae, fue lanzado ¿a dónde? Aquí a la tierra. O sea que tiene una relación, o sea, realmente tiene relación Satanás con la tierra, ¿no? Que desea ver a los seres de aquí de la tierra, los desea ver destruidos. Eso es lo que él vino a matar, a robar y a destruir, ¿no? Y dice la Biblia en otra parte que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que él está en todo, o sea, ¿cuál es el paradero de Satanás en estos momentos? Es en la tierra. Él actualmente no está en el infierno atormentando a las almas condenadas, tristemente, ¿no? Él está aquí en la tierra. Y vemos que allá en el libro de Apocalipsis incluso dice que para ese momento el trono de Satanás estaba en Pérgamo. ¿Sí recuerdan eso? O sea, en esa ciudad de Pérgamo, allá estaba el trono de Satanás. Es decir, que Satanás está en la tierra actualmente, todavía está buscando a quien devorar, buscando a quien hace caer. Bien, continuamos acá. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, entonces Jehová le dice a Satanás, ¿cierto? Bueno, usted está rodeando la tierra y está andando por ella. Entonces debe haber tal vez considerado a uno de mis siervos, ¿no? El Señor tal vez, y sabemos que uno de los mejores siervos, tal vez en ese momento, en toda la tierra, hombre justo, hombre recto, hombre apartado del mal. Y dice, no hay otro como él en la tierra. Bueno, algunos dicen, bueno, en la tierra general o en la tierra de Uz. Bueno, ¿a qué se refiere con la tierra? Dice, apartado del mal. Pero mire, aquí vemos que quien empieza el diálogo sobre Job no es Satanás, sino es ¿quién? Es Dios. Dios mismo es quien empieza este diálogo. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Aquí empieza las maquinaciones, ¿no? Aquí empieza la acusación, ¿no? Las calumnias por parte de Satanás. Y eso es lo que a él le gusta hacer con cada creyente. A él le gusta calumniarnos, a él le gusta ir y acusarnos delante de Dios. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Dice, y lo que le está queriendo decir es, sí, es temeroso de Dios, y incluso está diciendo, ¿será que Job teme a Dios de balde? Está queriendo decir de alguna manera de que no hay hombre, no hay ser humano en la tierra que adore a Dios, que busque a Dios desinteresadamente. Eso de alguna manera lo está queriendo decir, que si alguien teme a Dios, que si alguien sirve a Dios, es porque tiene la bendición de Dios. Entonces de esa manera es porque le sirve, o sea que está queriendo decir a Dios que si no tuviera nada no le servirían, simplemente que Dios como que los soborna, como que les da pues bendiciones para recibir de ellos también adoración y esto, ¿no? Pero vemos que eso es lo que piensa Satanás, ¿no? El calumniador. Y dice versículo 10, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire, si hace esta pregunta, que no le ha acercado alrededor de él, es porque tal vez ya intentó cruzar ese cerco, ¿cierto? Si está diciendo que Job tenía un cerco alrededor de él y alrededor de su familia, es porque
muy probablemente ya había intentado hacerle daño, ya había intentado ponerlo a hablar en contra de Dios, o tentaciones, o bueno, cualquier cosa de lo que él anda haciendo, ¿no? Alrededor, buscando a quien devorar. Vemos que ya había intentado tal vez pasar ese cerco, pero ¿qué pasaba? Dios no se lo había permitido. Mire, Dios en cada creyente nos tiene a nosotros realmente ese cerco. Creamos que Dios cuida de nosotros. Mire, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos está en las manos de Dios. Nada puede hacer el maligno en contra de nosotros si Dios no se lo permite. ¿Sí? Entonces tengamos eso claro, que Dios siempre va a cuidar de nosotros. Por eso orar nosotros por nuestra familia, por nuestros hijos, que Dios ponga ese vallado de ángeles que cuiden de nosotros, de nuestra familia, de nuestros vecinos. Bien, dice así. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Y dice que sus bienes han aumentado en la tierra. O sea, Dios, Satanás sabe que es Dios el que bendice, ¿no? Eso sí lo tenía claro. Bueno, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí le está diciendo, pero vamos a ver, ¿cierto? Ahí le está queriendo apostar con el creador de todo. ¿Será que Dios se equivoca? ¿Será que Dios no conoce los corazones? ¿Será que si Dios dijo que Job era su siervo, temeroso, recto, apartado del mal, ¿será que Dios se equivocará? Cuando Dios tiene un concepto de alguien, ¿será porque alguien se lo dijo? ¿O por la apariencia no, este tiene apariencia de piedad? Dios es el que conoce absolutamente todo. Dice la Biblia que antes de que el pensamiento llegue a nuestra mente, ya Dios lo conoce. O sea, Dios lo sabe todo. Todas las cosas están desnudas ante Él. Y si Jehová que dijo eso de Job, es porque realmente es así. Y es porque Dios ya lo sabe. Eso es parte de la omnipotencia, de la omnipresencia, de la presciencia, ¿no? de Dios. Es decir, que Dios ya conoce por anticipado todas las cosas. Dios lo sabe todo. Entonces, imagínate este ser ignorante, lo que quería hacerle creer a Dios, sabiendo que Satanás es un ser creado más. Satanás no es el enemigo de Dios en cuanto a, bueno, se opone a Dios, pero no, Satanás nunca ha sido, digamos así, el enemigo de Dios en cuanto a que las fuerzas del mal y una lucha, no. Mire, si hay alguien que es semejante, digamos, en un mismo rango a Satanás, digámoslo así, por su rango, es el arcángel Miguel. Y es precisamente el arcángel Miguel el que va a derrotar finalmente a Satanás. O sea, Satanás ya está derrotado, pero digamos la estocada final la va a dar uno semejante a él. ¿Por qué? Porque sería injusto que Dios lo hiciera cuando Dios tiene todo poder y Dios ya está vencido. Bien, entonces Satanás simplemente instiga, digámoslo así, para el mal, pero él ya está vencido. Su sentencia ya ha sido decretada. Dice así, continuamos, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, ya Jehová sabía, el nombre de Jehová iba a ser glorificado, pero le dijo, bueno, él está en tu mano, va a quitar ese cerco, digámoslo así, temporalmente, para que él pueda hacer lo que él quiera. Satanás tuvo esa libertad contra la vida de Job, pero recordemos que nada ocurre sin la perfecta voluntad de Dios. Bueno, entonces, versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, uno de los criados, uno de los mensajeros de Job, viene y le dice a Job, mire, estaban los bueyes y las asnas. ¿Y qué pasó? Los sabeos, ¿sí? Mire, Satanás tiene sus secuaces, ¿sí? Personas que están dispuestas a hacer la voluntad, lo que Satanás quiere, el plan, digamos así, el plan maléfico.
en contra de cualquier cristiano, ¿no? De cualquier creyente. Bueno, en aquel tiempo aún no, digamos, no había cristianos, pero un creyente, un hombre temeroso de Dios, como lo era Job. Entonces, ¿qué pasó? Dice que los bueyes y las asnas, los sabeos entraron, los tomaron y mataron los criados. Sí, entonces, ¿cuántos criados serían para que cuidaban tanto ganado? Muchos, ¿no? Muchos criados, pero todos fueron, ¿qué? Muertos a filo de espada por los sabeos. Bien, versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y las consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, eso ya no fue alguien que, digamos, muchos dicen, bueno, eso puede tratarse de fuego de Dios, puede ser un rayo. Sin embargo, uno de esos muy, pero muy, muy potentes, dice que quemó las ovejas y los pastores. O sea, ¿cómo sería esto realmente? Si fueron muchos rayos seguidos, si fue una gran tormenta que quemó todo, incluso los ciervos, los que estaban pastoreando, fueron quemadas, los consumió. Y dice: solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, se imaginan, allá van dos noticias muy malas acerca de la economía, ¿no? Refiriéndose a que estaba perdiendo la economía. ¿Cómo sería de impactante esas noticias, si nosotros a veces podemos escuchar de alguien que le roban una moto o le roban algo así que tiene, un celular o algo así como tan mínimo, y la gente se pierde la paz? O sea, inmediatamente usted escucha una noticia de esas: me robaron el carro, me robaron la cartera, me robaron lo del pago. ¿Usted qué hace? Usted inmediatamente, la gran mayoría lo que hace es perder la paz. Se pierden la paz, lloran, se desesperan, se estresan, se levantan, bueno, hacen cualquier cantidad de cosas. Que vemos que aquí Job estaba, o sea, hasta allí vemos que simplemente aún estaba hablando, y bueno, apenas le estaba dando tiempo como de recibir la noticia. Job apenas estaba, digamos, lo hacía asimilando esas noticias, ¿no? Bueno, estamos en el versículo 12. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Nuevamente otros secuaces, instrumentos de Satanás, que van y lo que hacen es armar 3 escuadrones para robarse que los camellos. Bueno, como les decía, los camellos son de mucho valor, muy, muy valiosos, y mataron, se robaron a los camellos y mataron también a filo de espada. Fueron muertos los criados. ¿Cuántas muertes ya van hasta este momento? ¿Cuántas vidas humanas se han perdido y cuántos animales han muerto? Y otros han sido robados, ¿no? Y si solamente escapé yo para darte la noticia. Pero mira, aún todavía el golpe mayor estaba por venir. O sea, hasta ahorita, digamos, son vidas de los trabajadores, pero lo que estaba perdiendo Job también era su riqueza, ¿no? Dice: entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, esto era, digamos, que Satanás tenía planeado. Dijo: bueno, ¿yo cómo voy a hacer para que este hombre peque, para que este hombre blasfeme? Bueno, una tras de otra. No le voy a dar tiempo ni siquiera a resollar. No, eso fue lo uno, luego lo otro, luego lo otro. O sea, ¿cuánto tiempo tomó? Si usted lee estos versículos, realmente no pasa ni un minuto entre que está hablando el uno, que está hablando el otro, y recibe todas estas malas noticias en un solo día. O sea, en un instante pueden ocurrir tragedias de tal magnitud. O sea, Satanás hizo lo que más pudo, todo lo que el límite que él podía alcanzar, él lo hizo. O sea, él llegó al máximo, a lo máximo que puede una persona sufrir. Si alguno de ustedes tal vez ha sufrido la pérdida de un hijo, sabe que eso es algo indescriptible. El dolor es algo que no se puede describir,
es una pérdida que jamás la persona se va a recuperar de eso, un hijo. Imagínense, si solamente se pierde un hijo, todo el dolor que genera, ahora él que perdió sus hijos, o sea, perdió toda su familia en un mismo instante. ¿Cómo sería? O sea, miremos lo que dice el siguiente versículo. Dice, entonces Job se levantó. O sea, hasta ahí Job estaba sentado, ¿verdad? Cuando él recibía las noticias, él estaba allí sentado, pero desde ese momento, cuando ya le hablaron de los hijos, ¿ya qué hizo? Ya, o sea, ya no pudo más, digamos, ya no pudo. Hasta ahí había guardado la calma, hasta ahí estaba, bueno, asimilando apenas tal vez esas malas noticias, hasta ahí ni una sola palabra, hasta ahí solamente era estar como quietos, tratar pues de entender lo que estaba pasando, pero cuando ya se dio cuenta que ya eran sus hijos, que estaban, que fueron aplastados, ¿cierto? Debido pues a un viento fuerte que sopló del desierto, y donde estaban ellos, ahí se levantó. Y dice, se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. ¡Wow! ¡Qué actitud más extraña! Digámoslo así. Bueno, lo primero es normal que lo entendamos, ¿cierto? Rasgó su manto. Bueno, rasgar sus vestiduras es un símbolo de duelo, es un símbolo de estar conmovido por alguna situación, es símbolo de luto. Bueno, normal que lo que rasgue su manto. Dice, rasuró su cabeza también. Ya digamos, su aspecto ya iba a cambiar. Al rasurarse su cabeza, su aspecto iba a cambiar totalmente, es decir, ya no era el mismo hombre. Al haber perdido sus hijos principalmente, digámoslo así, que era lo que más importaba, yo estoy segura para la vida de Job, sus hijos, de todo lo que había perdido, ya su vida no iba a ser la misma. Entonces, esto que hizo con rasurarse la cabeza, estaba indicando con esto de que su vida había cambiado, y eso tenía que demostrarlo de alguna manera. Y dice, y se postró en tierra. En ese mismo momento, todo lo que hizo, dice, se postró en tierra y adoró. Y allí está lo extraño. Ahí está lo extraño, ¿no? Adoró. ¿A quién adoró? Adoró a Dios. Esa actitud, yo pregunto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando la desgracia llega a nuestra vida, a nuestra familia? Mire, si nosotros cuando a veces nos pasa algo mínimo, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es lo primero que hacemos, ¿no? Es lo primero que hace unos meses atrás a mi hijo lo cogió una moto y le lastimó el pie. Bueno, me llamó, ay mami, me llaman en la ambulancia, véngase rápido, lo más que pueda. Bueno, yo fui lo más rápido que pude. Cuando llegué él estaba pues ahí. Cuando yo vi, o sea, él estaba bien, solamente que tenía inmovilizado, digamos, el dedito, porque solamente fue una pequeña fractura, o sea, algo muy mínimo en su pie, ¿sí? Fue algo muy mínimo en su pie. Entonces, cuando él me vio, él se iba a poner a llorar, o sea, él se iba a poner a llorar y ay, ¿por qué a mí? Yo, espérate, no te vas a poner a llorar ahora. Y primero que todo, no se pregunte que por qué usted, porque usted está bien. Yo usted lo vi, lo que usted tiene es mínimo, y sí, puede que le duela, pero eso no es nada. Si vemos alrededor, es un lugar donde normalmente llegaban la clínica de Cristo Rey en Cali, donde normalmente llegan los accidentados en moto. O sea, allí se ve cualquier cosa, cantidad de fracturas, gente gritando, gente llorando, ¿sí? Y entonces lo que usted ve alrededor sí es horrible, verdaderamente. Yo le dije, Cristian, pero no te ha pasado nada. O sea, lo que estás ahí, no te ha pasado nada. Entonces no le di lugar ni a que llorara, ni a que se quejara, ni nada de eso. Antes le dije, estás bien, gracias a Dios estás bien. Y eso es lo que una madre hace, ¿no? Y también le cuento lo que yo precisamente vi en otro momento. En esa misma semana mi esposo también tuvo algo parecido también en el mismo lugar, y yo vi ese día que un hombre, un joven, ya un poco más mayor, que también, o sea, él sí estaba con unas fracturas en el pie, o sea, lo de él sí fue grave. Y yo vi que la mamá llegó, y me acordé lo que me había pasado a mí con mi hijo, que cuando él vio a la mamá también se iba a poner a llorar. La mamá tampoco lo dejó llorar, aunque lo de este hombre sí había sido algo grave, sí fue una
fractura grave, le tenían que hacer varias operaciones y varias cosas. Entonces, hay niveles de dolor, de dificultad, de cosas que pasamos en la vida, pero nada de lo que realmente nos pase, yo creo, se puede, excepto lo que le pasó a Cristo, ¿no? Que Cristo sí fue, lo de Cristo fue algo, dice, varón de dolores experimentado en quebranto, pero lo que le pasó a Job fue terrible, o sea, hasta allí, perder 10 hijos en un mismo suceso es algo, yo creo que es indescriptible. Sin embargo, ¿el que hizo? Adorar a Dios. Y ahí está, digamos, ahí está el secreto, yo creo, ¿no? Del libro de Job, y lo que el cristiano, el ejemplo que él nos está dando a nosotros, un hombre que, aunque no existía todavía la ley, un hombre que amó a Dios de corazón, un hombre que no era israelita, ¿sí? No era judío, no era hebreo, no, todavía no lo era de otro lugar. Sin embargo, Dios tiene en todo lugar del mundo, tiene a sus hijos, tiene a hombres que le temen, hombres que están dispuestos a dar su vida si es necesario por su causa. Bien, dice versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces él dijo, no, pues si yo nací, si yo vine desnudo aquí a la tierra, ¿cómo pretendo irme? Yo no me pretendo llevar nada de lo que yo tengo, ¿cierto? Porque a veces nosotros creemos que las riquezas son eternas, que nuestras posesiones son eternas. Incluso nos adueñamos tanto de nuestra familia, de nuestros hijos, que creemos que nuestros hijos nadie los puede tocar, o sea, que son nuestros, y sí, nuestros hijos Dios nos los dio, pero debemos recordar algo, nuestros hijos también son prestados. Dios nos los dio por un tiempo, digamos, mientras estamos aquí, en nuestra vida terrenal, pasajera, podemos disfrutar de ellos, pero no somos dueños de nada de lo que está aquí es nuestro. No podemos considerar las cosas como nuestras, simplemente somos administradores. Y Job entendió bien eso, o sea, que las cosas que tengamos aquí solamente las son temporales, las podemos usar mientras estemos aquí, y a veces la gente no disfruta lo que tiene, pensando, no, es que eso se me gasta, se me acaba, se les daña algo y se les viene el mundo abajo por cosas materiales. No, mire, no. O sea, si por ejemplo, si usted supiera que fuera a morir en un año, en menos, en un mes, ¿qué haría usted? Usted tal vez trataría por una parte, yo creo, ponerse en paz con toda la gente y todo esto, pero también yo creo, dirá, bueno, yo tal vez se lamentaría, yo por qué no disfruté de lo que tenía, yo por qué no hice ese viaje, yo por qué no comí aquello, por qué me abstuve de tantas cosas que hoy en día están ahí, ya no alcanzo a gastarlas tal vez. O sea, hay gente que no disfruta pensando, y no quiero decir con esto que hay que gastárselo todo, no, uno tiene que ser ahorrador, claro que sí, pero uno no tiene que ser tacaño con uno mismo, que si uno quiere algo, cómaselo. Si usted tiene la posibilidad de comerse un buen pollo, no, es que no tengo plata, solamente con huevo, no, hay tiempo para todo, hay tiempo para disfrutar de una buena comida, hay tiempo para pasear, ¿sí? un buen vestido que usted diga, no, yo no me lo merezco, yo nunca compraría algo tan caro, y bueno, no, si usted tiene la posibilidad de darse ciertos lujos, déselos, porque recuerde que esto es temporal, estas cosas son temporales, una cena en familia, una celebración en familia, un viaje en familia, unas vacaciones en familia, esos momentos nunca volverán, ¿sí? Una posibilidad que tengamos de salir, de compartir con nuestros hermanos en Cristo, disfrutémoslo. Hay gente que no retira, no, es que no tengo la plata, no, es que sabiendo que todas estas cosas se van a quedar aquí, o sea, nada de esto, nada de lo que poseemos nos lo vamos a llevar. Y hay gente que, bueno, no hablemos más de esto, mejor dicho. Pero entonces Job dijo, bueno, ¿sí? Si yo vine aquí desnudo, ¿qué más yo voy a pretender? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bueno, cuando Job está diciendo Jehová dio y Jehová quitó, ¿Job tenía razón? ¿Sí o no? Claro
claro que sí, Job tenía toda la razón. Muchos dicen, no, es que Job no tenía razón, Job estaba equivocado, el quien le quitó todo fue Satanás. Mire, quien estaba detrás de todo era Dios, es Dios. O sea, Dios, ¿quién fue, repito, quién fue el que empezó el tema? Cuando estaban allá en el cielo, en el trono, ¿quién fue el que empezó el tema? Fue Jehová, ¿cierto? O sea que, digamos, ¿de quién fue todo? O sea, ¿quién quería ser glorificado? Dios. O sea, Dios, mejor dicho, es el soberano. Dios es el soberano de todo. Y Job tenía razón. Fue Dios, todo lo bueno viene de Dios y las cosas malas también vienen de Dios. Todo lo permite Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite. Porque ni una sola hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces Job tenía razón. Fue Dios realmente el que tenía planeado, el que ya sabía todo lo que iba a acontecer. Y bueno, que Satanás en ese momento fue su instrumento, el instrumento de Dios, porque Dios quiso glorificarse, lo vamos a ver. Versículo 23. Bueno, dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué era lo que quería escuchar Satanás? A ver si no te maldice en tu misma cara, en tu misma presencia. O sea, la apuesta que Satanás quiso hacerle a Dios es: dale, quítale todo, a ver si... porque es que tú lo has cercado con bendiciones, has puesto un cerco alrededor de él, pero quítale todo eso, a ver si no peca contra ti en tu misma presencia, ¿cierto? Satanás estaba allí y bueno, a ver, vamos a ver si lo logré. Pero ¿qué pasó? Primer fracaso para Satanás, no logró lo que él quería. Mire, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios en medio de la prueba, nosotros lo que estamos haciendo es que glorificar a Dios. Recuerden por allá en los evangelios, que un hombre era ciego de nacimiento y le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubiera nacido ciego? ¿Y qué le dijo el Señor? No pecó ni él ni sus padres, sino que él está así enfermo es para que la gloria de Dios sea manifestada. Tremendo, ¿cierto? Muchas veces las cosas pasan simplemente porque Dios se quiere glorificar. Entonces Job fue un instrumento de Dios en las manos de él para glorificar a Dios. Fue una demostración. Mire, ni siquiera Dios quería lo hizo, permitió todo esto para demostrarle a Satanás. No tenía que demostrarle. Dios ya sabía que él era. ¿A quién le estaba tal vez demostrando? Tal vez a Job mismo. Tal vez Dios mismo a veces nos permite a nosotros que nosotros mismos miremos que realmente amamos al Señor. Entonces probablemente esta prueba, digamos así, era para demostrarse a Job mismo, ¿sí? De que él era un hombre temeroso de Dios. No fue en ningún momento para complacer a Satanás. Mire, cada que alabamos a Dios en medio de la tormenta, estamos cacheteando al diablo en su misma presencia. O sea, cuando usted y yo alabamos a Dios en momentos de crisis, cuando bendecimos a Dios, lo que hizo Job, estamos dándole una cachetada al diablo. Cuando Pablo y Silas estuvieron presos, sí, ellos no habían hecho nada malo, estaban presos, estaban en las prisiones de antes, eran sitios terribles, donde bueno, no son como las cárceles de hoy en día, no, eso es algo terrible, o sea, son algo terrible, aún en mazmorras, ¿sí? Aún, bueno, algo terrible les pasaba a ellos. Pero ¿qué hicieron ellos en medio de esa prueba? Alabaron a Dios, cantaron, adoraron, alabaron a Dios. Mire, en el libro de Santiago dice que si alguno está triste, haga oración, ¿cierto? Dice: si alguno está alegre, cante alabanzas, cante salmos, ¿cierto? Lo está diciendo en el libro de Santiago. Y que entonces Pablo y Silas, ¿cómo estaban? Estaban alegres, estaban alabando. O sea, si estaban alabando a Dios, es porque había alegría, había gratitud, aún en medio de esa situación tan difícil por la cual ellos estaban pasando. Entonces nunca, hay un coro muy bonito, una alabanza muy bonita que dice
alaba. Estás sufriendo, alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. No importa, alaba. Alaba a Dios, que tu alabanza Él escuchará. Último versículo del 1 dice: en todo eso no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Con todo eso, con todo lo que le pasó, no pecó Job. Entonces la pregunta es, para nosotros, ¿qué haremos nosotros si nos encontramos en tal situación? La mayoría de personas tal vez no actuaríamos como actuó Job. Job es un ejemplo. El libro de Job está allí escrito para darnos ejemplo, que podemos adorar a Dios, que en medio de la tormenta podemos adorarle con todo a nuestro Dios. Mire, a veces el propósito de nuestras pruebas es para que Dios sea glorificado. A veces eso pasa. Si usted no entiende, a veces, sin duda, que a veces sufrimos como consecuencias de nuestras malas decisiones o de algo malo que hicimos. Sí, eso sin duda muchas veces simplemente es retribución a nuestro mal comportamiento. Pero en este caso, Job no había hecho nada mal. O sea, no había una razón, digamos, justificable para que todo ese mal le cayera de repente. Sin embargo, recordemos, Dios estaba siendo glorificado. Para nosotros es fácil decirlo, que ya conocemos lo que es la historia de Job, ya sabemos el final y ya sabemos todo esto. Pero imagínate Job, que no sabía esas conversaciones que se estaban llevando a cabo en el cielo acerca de él. Y tal vez no lo supo, pero sin embargo Job mantuvo su integridad. Nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos la historia de Job, nosotros podemos mirar y alimentar nuestra fe y creer y decir, bueno, tomar fortaleza de allí. Pero Job, ¿de dónde? ¿De dónde tomaba Job? Digamos, ¿de qué escritura, de qué testimonio él tomaba? Él tomaba para su propia vida, para ayudarse, para alentarse en esos momentos. Solamente la confianza en Dios, la fe que él tenía en Dios. De Job se dice que fue un hombre con mucha paciencia, pero yo más que paciencia en Job veo también la fe. Era un hombre de fe, similar a la fe que tenía Abraham. Y termino con esto. Dice, Job pasó la prueba con sobresaliente. O sea, Job fue probado y Job superó la prueba con sobresaliente. Hasta ahí, tal vez usted diría, bueno, hasta ahí muy bien, hasta ahí. Que el libro de Job termine ahí sería algo magnífico tal vez. Bueno, hasta ahí es un hombre que nos da ejemplo. Pero bueno, hasta ahí terminamos también nosotros este capítulo. Continuamos, Dios lo permite. Dios les bendiga.